que le permitan a los pueblos aceptar sus creencias. Y yo quiero que veamos la fábula que, digamos, universalmente eh, habla sobre el cuidado. Es una fábula, la fábula de Higinio, eso es del siglo tercero, segundo o tercero antes de Cristo, que ya estaba explicando eso, digamos, ligada a la comprensión de los dioses. Entonces vamos a mirar allí. Cuidado. Cierto día al atravesar el río, Cuidado encontró un trozo de barro y entonces tuvo una gran idea inspirada. Cogió un poco del barro y empezó a darle forma. Mientras éste contemplaba lo que había hecho, apareció el gran Júpiter. Cuidado, le pidió a Júpiter que le soplara con su espíritu. Y Júpiter lo hizo de buen agrado. Sin embargo, cuando Cuidado quiso dar un nombre a la criatura que había hecho, Júpiter se lo prohibió. Y él impuso que se le pusiera su nombre. Mientras Júpiter y Cuidado discutían, de repente apareció la Tierra, quien también quiso llamar a la criatura con su nombre, pues ésta estaba hecha de su propia materia, el barro, lo que generó una fuerte discusión. Así que, como un acuerdo, le pidieron a Saturno que actuara como árbitro, frente a lo cual Saturno tomó la decisión que a él le pareció más justa. Tú, Júpiter, le diste el espíritu, entonces recibirás de vuelta este espíritu cuando la criatura muera. Tú, Tierra, le diste el cuerpo, entonces cuando la criatura muera, se te devolverá el cuerpo. Pero como tú, Cuidado, fuiste el primero que moldeaste a la criatura, la mantendrás bajo tus cuidados mientras viva. Y como veo que no se pondrán de acuerdo sobre el nombre de la criatura, decido que se llamará hombre, es decir, humus, que quiere decir tierra fértil. La palabra cuidado viene del término latino cura y se refiere a la actitud de preocupación, desvelo, protección y atención con relación a alguien con el cual nos encontramos unidos por los vínculos de parentesco, amor o proximidad. Pero el cuidado es más que un acto instrumental, es una actitud porque representa responsabilidad y preocupación, ya que somos seres hechos para el amor, el cuidado propio y ajeno. Estoy cerrada. Mónica, muchas gracias. ¿Qué significa entonces cuidado? De acuerdo a la fábula, miren cómo es muy antigua esa fábula, tiene perfectamente 1900 años. Mm, y ha rodado por las diferentes culturas básicamente de Europa. Intenté buscar cuál es el homólogo del cuidado dentro de los pueblos ancestrales, dentro de nuestros pueblos indígenas. En Latinoamérica, el concepto no es el de cuidado, es el de suma causal, es el de buen vivir. En esa conexión que los pueblos ancestrales han establecido con la vida, con la Pachamama, con sus hermanos, con los semejantes y con, digamos, con todos los seres de la vida, lo que hicieron fue generar el concepto del buen vivir, que, digamos, va uno mirando que corresponde con la idea de cuidado. ¿Qué es el cuidado entonces? Miren, ahí lo decía bien, el cuidado implica desvelo. ¿Qué es el desvelo? Digamos, estar despierto, estar atento, estar en permanente estado de alerta cuando la solicitud del otro está
generándome preocupación. La situación del otro me genera preocupación. El mejor ejemplo de ese verlo es la madre con el hijo, que al chico, al niño, al bebé le da fiebre en la noche, y así yo tenga que madrugar al otro día a trabajar. ¿Qué me toca hacer? Quedarme cuidando porque la fiebre no puede subir de 39 porque si no, tenemos problemas. El cuidado significa solicitud. ¿Qué es la solicitud? La rapidez con que yo puedo ofrecer al otro lo que él me está requiriendo. Un cuidado solícito es un cuidado, digamos, valga la redundancia, oportuno, cuidadoso, puesto, digamos, en el sentido de la oportunidad, igual que habla de la diligencia. Que alguien se cae, hay que levantarlo rápidamente del suelo, no es que no esperemos a ver qué le pasa, a ver si se muere o no, no, corremos a hacerlo. Es la diligencia, es la rapidez, y más cuando el peligro acecha. El cuidado aparece cuando hay peligro, bien sea que el peligro se vea inminente o bien sea que la precaución, que también forma parte del cuidado, me indique que debo tomar distancia o tengo que anunciarle al otro que puede haber allí. El cuidado es celo, es la preocupación celosa porque el otro esté bien o porque el otro esté bien, porque las cosas no se me dañen. Es atención. El cuidado implica buen trato. El que cuida, el cuidador ofrece buen trato al que está recibiendo, al receptor del cuidado, ¿sí? Y eso va desde la mascota hasta la planta, hasta el enfermo, hasta mi familiar, hasta mi abuelito o mi abuela que ya están en edad muy adulta que requieren que haya solicitud y diligencia frente a sus necesidades. Y hay fundamentalmente en el cuidado sentido de responsabilidad. El cuidado implica corresponsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Para que conectemos con el video que vimos a la primera parte, nosotros somos corresponsables de lo que le pase a la Tierra, por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer para que las cosas no vayan a mal. Entonces hay un sentido de responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la capacidad de responder, de poner la cara, de decir esto me concierne y yo estoy implicado en esto, entonces venga a ver cómo le hacemos para arreglar. Digamos, ¿sí? Hay unas formas entonces en que nosotros podemos entender ese cuidado, hay una resonancia del cuidado, ¿sí? Hay cinco, yo saqué, hay son más, pero voy a sacar estas cuatro, distinguimos estas cuatro para que las, digamos, las pensemos. ¿Qué es entonces el cuidado? ¿Cómo nos resuena a nosotros el cuidado? Es una actitud de relación amorosa. El cuidado implica trato suave, amigable, armonía y protección de qué tipo de realidad, de la personal, de la social y de la ambiental. ¿Sí? Miren que, porque como es corresponsabilidad, a mí también me afecta. Miren, los colombianos estamos pasándola un poco mal, algunos más que otros con el problema que tenemos del agua, ¿no? Pero lo que dicen los expertos, yo escuchaba una intervención que hizo un profesor de la Universidad Nacional de Colombia en esta semana y que dijo, es que lo que nos está pasando debió preverse hace 5 años. ¿Y qué nos está pasando con el agua? Que no hubo la suficiente precaución para saber que donde se estaba construyendo no se podía construir. Aquí en Cali, por ejemplo, tuvimos el alcalde que admitió que se construyera cerca del río Pante. Eso está lleno de urbanizaciones, está lleno de unidades residenciales con apartamentos muy costosos, pero que en un momento dado eso es una bomba de tiempo, digamos, porque se ha invadido la parte que tiene que ver con el río. Entonces, somos protectores de la realidad personal, social y ambiental. O sea, empezamos a quedarnos callados y allí nos va a terminar afectando a todos. ¿Qué es el cuidado? Miren, es todo tipo de preocupación, de inquietud, de desasosiego. Cuando yo tengo a alguien enfermo, incluida mi mascota,
experimento el desasosiego y un poco de estrés. Hay temor, incluso miedo de cara a las personas y a las realidades con las que estamos efectivamente involucrados y por ello nos resultan preciosas, nos resultan queridas, nos resultan, tenemos el cuidado que implica una relación afectiva. Yo creo que una de las preguntas que nosotros tendríamos que hacernos después de leer el plan de desarrollo y de pensar un poco en algunas de las cosas que yo estoy proponiendo para que nos ocupemos de ellas, si yo efectivamente estoy preocupado y me resulta preciosa, querida, cara, la madre tierra, ¿no? Y es la casa común, como decía el Papa, es el cuidado de la casa común. Y el cuidado de la casa común implica el cuidado de la vida. ¿Qué es el cuidado? Es la vivencia de la relación entre la necesidad de ser cuidado y la voluntad y predisposición de cuidado. Es decir, está la relación entre el que necesita el cuidado, el que demanda el cuidado y el cuidador. ¿Sí? Ahí tiene que haber, hay gente que puede requerir el cuidado y que por orgullo no reconoce. Es decir, miren cómo el cuidado empieza a bajarnos de la arrogancia, ¿no? Y la arrogancia de un lado y la arrogancia del otro. La arrogancia del que a veces el cuidado implica solicitud y esa solicitud implica que yo también diga, venga, vea, yo necesito ayuda. Y usted está en condiciones de ayudarme, entonces venga, pues ayúdenme. Me tengo que bajar digamos, del lugar de preponderancia en que posiblemente me encuentro y me tengo que, digamos, descender a pedir la ayuda. Aquí hay una necesidad de reconocer que yo necesito, que dependo del otro, pero también tiene que haber de parte del que ofrece el cuidado la suficiente humildad y la suficiente honestidad, la voluntad y la predisposición a cuidar al otro. Porque además hoy por ti, mañana por mí, esa es la regla de oro de toda la vida entre los seres humanos. Lo que yo haga hoy por alguien, seguramente tocará que alguien me lo haga por mí. La abuela decía, mi abuela que decía antes, ¿para qué cría la vaca sola? Es decir, no necesariamente tiene que devolverse el asunto en la misma persona, sino en su descendencia. Entonces, la necesidad de la relación entre el que cuida, el que solicita el cuidado y la voluntad y predisposición del que cuida. Y eso crea un conjunto de apoyos y protecciones que hacen posible la relación. Me quedó pegado. La relación entre el cuidado y el cuidador. Digamos que uno empieza a ver eso que se hizo muy evidente en la pandemia y digamos que una de las características que lo muestra perfectamente es la crisis de las EPS y la crisis de la salud. Usted a veces se para en la puerta de la salida de su EPS y hay gente que sale contenta y hay gente que sale a disgusto porque finalmente no se sintió bien cuidada, bien tratada. ¿Y qué le dice la gente? Volvieron y me dieron el mismo acetaminofén. Como que dice, yo no le interesa. Ni siquiera me miró el médico porque estaba escribiendo en el computador. Para el señor yo soy uno más o soy una más que llega para el médico y no me atiende. Pero eso va desde el trato, digamos, en estas entidades, digamos, de salud en términos del trato. A veces se encuentra uno gente que dice, pero ¿qué hace trabajando aquí? Y como la predisposición a ayudar a los demás. Y aparece el cuidado como precaución y como prevención. ¿Qué es eso? Anticiparme, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de anticipar el futuro sin necesidad de apelar a las cartas o a la adivinación o cualquiera de estas cosas, a la prestidigitación. Podemos anticiparnos al futuro que sería la precaución, la prevención. Miren de qué está hablando el presidente, de un sistema preventivo de salud, llegarle a la gente antes de que le dé la diabetes para que tenga hábitos saludables, para que efectivamente se pueda digamos, acomodar bien y entender. Entonces hay asuntos que se precaven, hay precaución, anticipación y hay prevención. A veces la prevención va desde momentos muy sencillos, está el sobrinito, el hijo, el niño pequeño, el nieto, jugando en las gradas, y usted que le dice, oiga, deje jugar ahí porque se va a caer.
Y si usted se cae, está metido en problemas. Le va a doler. Pero cuando a usted le duela, a mí no me va a interesar, le digo yo, para que se quede quieto, pero no hace caso. Pero tengo la posibilidad de anticiparme para que la cosa no llegue a otro nivel. Digamos, Mónica, porfa. Entonces, mire, para que vamos conectando cosas, cuidar al otro es la base del reconocimiento. Reconocimiento. Reconocimiento significa volver a conocer. Yo reconozco al otro en su debilidad, en su dolor, en su dolencia, en su fragilidad, pero yo también me reconozco en el dolor, en la fragilidad, en la dolencia del otro, porque es que ¿qué nos vincula? Que somos humanos y que todos vamos a pasar por el mismo río, porque además, como decía el célebre Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo, ¿sí? Cuidar al otro es la base para el reconocimiento, para el respeto, para la solidaridad, la fraternidad, incluso para la justicia. Hay una relación que veremos ahora entre cuidado y justicia. ¿Por qué? Porque hoy por ti, mañana por mí. Yo necesito hoy, puede ser, y mañana devuelvo, o yo ofrezco hoy con solicitud y mañana me toca que me atiendan a mí. Y allí empieza a verse, digamos, un elemento de orden social, colectivo, porque, digamos, de alguna manera la mayoría de las referencias está, digamos, conectadas con lo individual, las anteriores referencias al cuidado. Resulta que yo tengo derecho a recibir cuidados y tengo derecho a recibir cuidados del Estado, pero también tengo el deber de cuidar. Tengo que cuidar el entorno, tengo que cuidar el planeta, tengo que cuidar mi vida, tengo que cuidar mis seres queridos. Entonces ahí hay una moneda que tiene dos caras. El derecho a recibir cuidados y el deber de cuidar. Digamos, Mónica, porfa. Entonces ahí llegamos como a una relación. Si hay relación entre la justicia y el cuidado. Y aquí ya nos metemos en un asunto de orden colectivo. ¿Cómo cuando pensamos en cuidado, porque en el plan de desarrollo de lo que habla es de cuidado comunitario, pero el cuidado comunitario es el segundo paso del cuidado personal. Miren que uno empieza a darse cuenta que no todas las cosas que parecen mostrar desvelo, preocupación por lo personal implican cuidado. Hay maneras en que el individuo se agrede, se daña, que no está siendo cuidadoso consigo mismo. Y si no cuida de sí mismo, pues seguramente no va a cuidar de nada. Y entonces aparece la otra pregunta. Si hay relación entre la justicia y el cuidado, tendríamos que decir de entrada que sí. ¿Cuál debe ser el lugar de la justicia y del cuidado en la construcción de una sociedad moralmente más aceptable que la que conocemos hoy? Una sociedad justa tendría que ser una sociedad que también cuida. Entonces, si yo les digo que analicemos, por ejemplo, el asunto de los carrotanques de La Guajira, donde ya quedó claro que el señor Olmedo López y su camarilla de asociados en torno al delito fueron injustos y además fueron absolutamente, no solamente es el asunto del delito, sino que es la injusticia la que está brillando allí con luz propia, porque además es una injusticia que se revierte además en falta de cuidado. La gente en La Guajira necesita el cuidado, necesita el agua. El agua es el elemento estructurante para la vida. Y sencillamente pensando en cómo llenar sus bolsillos, les dijeron que les iban a llevar unos carrotanques, hicieron invertir un dinero en los carrotanques, mostraron que la solución era los carrotanques y allá estuvieron parqueados los carrotanques porque la opción que presentaron con ese modelo de carrotanques no sirve para donde los iban a llevar. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál debe ser el lugar de la justicia y del cuidado en la construcción de una sociedad moralmente más aceptable que la que conocemos? Digamos, Mónica. Y ahí habría que entender que justicia y cuidado son valores complementarios. Si yo soy justo, soy cuidadoso. Y si soy justo, soy cuidadoso. Obviamente voy a tratar de mantener relaciones de equilibrio, de justicia, de buenas relaciones con los demás. Ninguno de los dos, o sea, ni la justicia ni el cuidado pueden ser dispensables. Yo no los puedo postergar, no los puedo separar. Yo más bien quiero ser justa, pero no soy cuidadosa. O soy cuidadosa, pero no importa. Yo soy solo cuido lo que a mí me interesa, no me interesan los demás. Y entonces es allí cuando uno empieza a ver a nivel político las posiciones donde hay esa discordancia entre la necesidad de cuidar al otro, pero también de cuidar lo público, disgregada de la relación con la justicia, ¿no? Ser justo que darle a cada cual lo que le corresponde. Ahora, muy complicado, ¿qué es lo que le corresponde? ¿Qué es lo que hace en esa relación que hay entre cuidado y justicia? Que el cuidado humaniza la concepción de justicia. ¿Y por qué habría que humanizar la concepción de justicia? Porque es que la justicia está en última instancia reflejada en la ley, en el cumplimiento de la ley. Y hay leyes, nosotros venimos de un proceso, digamos, histórica y culturalmente hablando, la ley se ha ido volviendo un ejercicio mucho más racional. Y cuando estoy diciendo ese ejercicio más racional y razonable, empieza a, digamos, a zafarse de algunas cosas que a nombre de la ley a todas luces serán injustas. Pongo un ejemplo, la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, justificada además dentro de la moral judía y la moral cristiana, ¿no? ¿Qué hay detrás de la ley del talión? Pues ojo por ojo, si a mí me agreden, ¿yo qué hago? Voy y agredo al otro, pero lo puedo agredir en mayor proporción. No es que si me sacó el ojo derecho, yo voy y le saco el ojo derecho, no, porque además la venganza está puesta allí por el final de los tiempos. O, mire, en la colonia aquí, en América Latina, en casi toda parte, la colonia española, y eso prosiguió. Las esclavas no podían amamantar a sus bebés. La leche que brotaba de sus senos la tenían que disfrutar los hijos de los dueños, del patrón. ¿Cómo así? Si son negros, si son despreciables, si son basura. ¿Cómo así que la leche materna de las mamás recién paridas no es basura? Y esa no la podían tomar sus hijos o sus hijas, sino que eran los otros. Pero eso eran leyes absolutamente inflexibles. Entonces, ¿qué aparece allí? Hay que humanizar la concepción de justicia que se maneja y la vía para humanizar esa justicia es el cuidado y la solicitud por el otro. Entonces, lo que uno dice, miren, las cárceles están llenas, superpobladas, y allí hay un ejercicio donde la gente está viviendo en condiciones de violación de su dignidad como persona. Los penados, los que están penalizados, los que están encarcelados, han perdido sus derechos civiles, pero no han perdido sus derechos como personas, es decir, tendrían que estar allí recluidos, digamos, en condiciones, digamos, no propiamente la fiesta, pero digamos en condiciones que les garanticen la vida en términos de dignidad como seres humanos, y eso no pasa. ¿Qué hace el cuidado además en la relación con la justicia? Miren, reconcilia los ámbitos de lo público y de lo privado. ¿Por qué lo reconcilia? Porque en la legislación, digamos, romana, que es la que ha inundado toda la legislación occidental, una es la vida pública y otra es la vida privada. Y usted en la vida privada, pues de puertas para adentro,
lo que el paterfamilias hacía y decidía, pues estaba allí. Entonces, usted no puede invadir la privacidad, o cosa que hoy en día sí se hace, ¿sí? No la podía invadir porque eso forma parte del derecho privado. Ahora, ¿qué es lo que se ha ganado? Miren, la pandemia nos dejó muchísimas enseñanzas, muchísimas. Y es que la única manera en que el cuidado se institucionalice, que es detrás de lo que andamos, el cuidado, una cosa que está pasando en el ámbito de lo privado, también debe pasar al ámbito de lo público. No son dos ámbitos separados. Si usted puede cuidar a su mamá, a su mascota, a sus maticas, a los seres con los que usted vive en su casa, pero por fuera de su casa, una vez pasa la puerta adextra, al exterior, entonces acaba con todo el mundo y patea hasta al perro del vecino. No es posible. Lo que usted hace en lo privado tiene que verse reflejado en el ámbito de lo público. ¿Por qué ha sido tan horroroso esto que ha pasado, que se descubre en estos días en Medellín con el asunto de la pornografía y del uso sexual de las chiquillas de 12 entre los 9 y los 14 años? ¿Qué es lo que más ofende ahí? Es decir, que nosotros no somos capaces de cuidar a nuestros niños, y una sociedad que no cuida a los niños es una sociedad perversa. Y que lo que empieza a desempolvarse, miren, es que a nombre de la economía deteriorada, las mamás entregan las niñas para que los extranjeros abusen sexualmente de ellas. Pues yo como mamá, ¿cómo no puedo cuidar a mi hija? Y yo no puedo anticipar y mirar cómo el daño que le están haciendo social y afectivamente a esa niña. ¿A dónde deberíamos llegar, miren, en esta relación entre cuidado y justicia? A que el cuidado debe ser un deber universal. Debe ser accesible a cuantos lo solicitan justamente. No puede ser visto solo como una responsabilidad privada o individual. Entonces, la pregunta es, ahora el puro comienzo es, decían los que comentaban que lo que se preparan en las marchas, digamos, compartían lo que pasa el 1 de mayo en Estados Unidos y salen los que están a favor de terminar la guerra en Palestina, los que están a favor de terminar la guerra en Ucrania, lo que pasa con los sindicatos. Es decir, sale la gente a contar dónde las cosas no se están haciendo bien, dónde no se está sintiendo la gente cuidada ni respetada ni valorada. Es decir, allí, miren, como una cosa que es existencial, que es un asunto que es una propiedad, una característica, una nota fundamental del ser humano dependiente y necesitado de cuidado, tiene que empezar a inundar lo público si queremos pasarlo mejor, si queremos vivir mejor. Y ese ámbito de lo público implica cuidar la naturaleza, cuidar las cosas, cuidar las personas, cuidar la vida, adentro y afuera. Sigamos, Mónica, porfa. Entonces, miren qué pasa. El cuidado tiene que ir más allá de los deberes establecidos. ¿Y eso qué implica en términos de lo político, que es como lo que termina a nosotros impactándonos? Y yo quiero, digamos, compartirles la... Yo creo que algunos se dieron cuenta que yo estaba emocionada con el Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Además, porque todo el tiempo he trabajado en la Universidad en Ética y estaba hablando de ética del cuidado y de ética de la compasión, por ejemplo, y encontrarme en el plan de desarrollo que hay un genuino interés en que ese Estado de Derecho, que como se define Colombia, efectivamente digamos, se aclare, se esclarezca, se proponga como un Estado que está cuidando la vida. A mí me llena como de emoción. Porque además es que empieza a hacerse conciencia de qué, de que en términos de la relación de cuidado y justicia hay que ir más allá del Estado social de derecho. No es simplemente un asunto de brindarle a la gente la posibilidad de que tenga salud en la EPS, es llegar a un estado social y solícito de derecho. Es que
Un estado social y solícito de derecho implica que yo en la EPS no reciba simplemente la acetaminofén, que si necesito la colonoscopia, el médico efectivamente me envíe, me mande la colonoscopia que yo requiero, porque la necesito para el diagnóstico. No implica que me den calmantes para que me quite el dolor, pero cuando ya no se puede hacer nada, no se puede hacer absolutamente nada. Tengo que asumir las consecuencias. Entonces, ¿cómo interiorizamos eso? Hay que ir más allá del Estado social de derecho y hay que llegar a un Estado social y solícito del derecho, oportuno del derecho. Es un hecho, los organismos públicos tienen que tratar, miren, yo creo que nosotros no somos conscientes de esta, digamos, de esta última frase que hay allí. Los organismos públicos tienen que tratar a los ciudadanos como nos tienen que tratar a los ciudadanos. No solo las instituciones prestadoras de salud. Cuando usted va al servicio de las, ¿cómo se llama? Los servicios públicos, a usted lo tienen que atender bien. Entonces, esos organismos públicos, esas instituciones públicas, bien sea del Estado o bien sean no gubernamentales, tienen que tratar a los ciudadanos como los tienen que tratar, con cuidado, con solicitud, con cercanía, con ayuda, no solo como en el sentido de la igualdad, porque todos somos iguales, entonces todos hacemos la cola, todos llegamos a la ventanilla, pero cuando yo llego a la ventanilla, el otro me tiene que ofrecer una atención de calidad, porque mi tiempo vale, mi condición vale, yo soy persona, tengo derechos. Y ahí aparecen entonces, aquí aparecen una cosa de la que poco hemos hablado ahora, que es como las dos condiciones del cuidado, que es el cuidado trabajo y el cuidado solicitud. ¿Cuál es el cuidado trabajo? El que me brinda un profesional, llámese médico, llámese abogado, llámese zapatero, llámese la persona que me está brindando un trabajo, que me está brindando un servicio, que me está haciendo posible que yo acceda a algo. Eso lo tiene que hacer con solicitud, con cuidado, con decencia, con cercanía. Si la gente profesional de verdad pusiera atención en que debe mantener unas relaciones cuidadosas con la gente con la que interactúa, seguramente tendríamos una sociedad distinta. Ahora, ¿qué pasa allí? Uno dice a veces también que aparece otro elemento, y es que está la situación del cuidador. ¿Qué se descubre? Que el cuidador a veces no tiene la suficiente paciencia, ni la cercanía, ni la solicitud, ni el deseo de colaborar, porque el cuidador está siendo maltratado. Entonces aparece, por ejemplo, en el sector de la salud, en el sector del magisterio, el cuidador cómo se siente maltratado porque el Estado, la institucionalidad, efectivamente no lo cuida. Ahora, porque el empresario no lo cuida. Entonces uno tendría que pensar por qué los empresarios que tienen, digamos, estas organizaciones, estas factorías, donde sus empleados corren peligro, corren riesgo, deberían proveerles guantes, máscaras, esos zapatones con esas punteras de acero, etcétera, y solamente empiezan a hacerlo cuando está en términos de inminencia la multa que les puede llegar porque no cumplen con el deber. Y yo tengo que preocuparme por el otro. Ser cuidadoso con el otro no es simplemente hacerle, digamos, carantoñas y digamos, eh, mimos. El cuidado va más allá. El cuidado va por la preocupación genuina porque el otro esté bien. Y el cuidado, solicitud que implica la relación humana que se ejerce sobre un ser frágil. Moniquita, ¿puede subirla un poquito? ¿Qué implica en esas dos situaciones del cuidado? Miren, que finalmente cuando yo tomo conciencia del cuidado, hay que hacer lo que hay que hacer con cuidado. Yo tengo que responder con cuidado. Mi respuesta tiene que ser una respuesta adecuada. Mi respuesta tiene que ser oportuna. Del mismo modo que yo espero la reciprocidad del otro cuando el asunto venga por donde tiene que venir. Sigamos con la que sigue, Mónica, por favor.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que el cuidado debe integrarse a la política pública. Debe haber una política pública que nos permita a nosotros que el cuidado se interiorice, que el cuidado llegue a todos, que el cuidado se vuelva una cosa en la que es posible para todos y todos podemos cuando solicitamos que se nos cuide con justicia, digamos que se debe. Para ello empieza a posicionarse, oigan bien, ¿qué empezó a pasar? Eh, la consolidación de los llamados sistemas integrales de cuidados. Detrás de que además va la ONU, que es la que está encargada de este asunto, la ONU, la CELAC, la OEA, los organismos, digamos, globales internacionales, y básicamente esa es una tarea que se dedicó a poner sobre el tapete ONU Mujeres. Además, ¿por qué ONU Mujeres? Porque histórica y culturalmente hablando, las que han sido cuidadoras somos las mujeres, entonces los hombres pasaban de agacho frente al cuidado. Entonces, como las mujeres son las que cuidan, el cuidado es una cosa que se hace en casa. Recuerden que hablábamos de lo privado, ¿sí? Del ámbito de lo público y lo privado. Entonces, ese es un trabajo que no se paga, pero es la señora que está en la casa, la que cuida a la abuela, la que cuida a los niños, la que cuida al enfermo, la que cuida a la persona discapacitada. Pues es un trabajo de mujeres y eso no es trabajo. Finalmente las mujeres nacieron para eso, ¿no, señor? Es una necesidad de que nos integremos todos con, digamos, la comprensión de lo que es ser, de lo que significa el cuidado. Entonces, esa básicamente empezó a pasar en los distintos países, empieza a posicionarse esos sistemas integrales de cuidado. Nosotros lo estamos con y está en el plan de desarrollo. Todavía no está consolidado, pero por lo menos las bases sí se dan. Pasemos a la que sigue, Mónica. Entonces, miren qué hizo ONU Mujeres. Denme un segundo. Miren, ¿qué hizo ONU Mujeres? Hacen una apuesta firme por la construcción de sistemas integrales de cuidado a nivel de todos los países. Eso lo están trabajando en América Latina, lo están trabajando en África. Incluso la Unión Europea tiene que consolidar en los distintos países sistemas integrales de cuidado. España está liderando la cosa en la Unión Europea, por ejemplo. Aquí a nivel de Latinoamérica hay tres sistemas de cuidado. Hay otros países que ya entraron en la onda, pero hay tres sistemas de cuidado que se convierten en sistemas ejemplarizantes, que son el de Argentina, el de Uruguay y el de México. Y nosotros vamos allí en la sayita, al ladito de ellos. ¿Qué buscan esos sistemas integrales de cuidado? Que se considere el cuidado como un pilar, un fundamento de la protección social. ¿Sí? ¿Por qué cuidamos? Porque tenemos que proteger la sociedad. ¿Por qué cuidamos? Porque tenemos que proteger a los individuos que conforman la comunidad. Y eso no está solo. No es solamente un asunto social, no es solamente un asunto de economía, no es solo un asunto, digamos, de organización que le permita a la gente expresarse, digamos, en términos de democracia. Es un pilar que marcha juntito con ¿qué? Con el pilar de la salud, con el pilar de la educación, con el pilar de la seguridad social, enfocados a qué, miren, a garantizar el derecho a vivir una vida plena. Nosotros podemos vivir bien. Nosotros nacimos y vinimos a este mundo para vivir bien. Muchos se burlaron de Francia Márquez cuando habla de vivir sabroso. Vivir sabroso no es hacer, digamos, no es hacer nada. Vivir sabroso es poder disfrutar la vida, sabiendo que hay que trabajar, sabiendo que hay unos momentos de amargura,
sabiendo que hay unos momentos felices, pero que en general podemos tener una vida plena en la medida en que desarrollamos nuestras propias habilidades. Y ese derecho a vivir una vida plena tiene que ser tanto para la persona que recibe los cuidados como para el que proporciona el cuidado. Entonces, es como decían, oiga, venga, escucha a los médicos y a las enfermeras y a los trabajadores de la salud, porque ellos están todo el día en función de cuidar, pero sí la sociedad les está retribuyendo. Acuérdense ustedes una de esas noticias horrorosas cuando la pandemia, una de estas chicas que vivía, una médica que vivía en una unidad residencial, que estaba trabajando en cuidados intensivos, le hicieron literal la vida de cuadritos los vecinos de la unidad residencial a chicas y médicos, médicas y médicos, porque podían cargar el virus y contagiarlo. Entonces, hagámosle la vida de cuadritos. ¿Cómo así? Y está sacrificándose por los otros y está poniéndose en riesgo, ¿por qué habría que ponerlos en condición de vulnerabilidad? Ese sistema integral de cuidados tiene que invertirse. ¿Qué se hace? Miren, no es gasto, es inversión en esos sistemas. ¿Por qué es invertir en ese sistema de salud, ese sistema de educación, para que la gente, los chicos que se están formando sean responsables con la vida, con el planeta, consigo mismos, con los congéneres, con los que están en su entorno? Porque tiene que llegarse a entender, miren que es una de las insistencias del presidente, que esa inversión social finalmente rinde réditos sociales y económicos. Nadie le mete eso en la cabeza a Paloma Valencia y nadie le puede hacer entender eso en la cabeza a la señora Cabal, porque ellos están viendo todo como gasto. No, hay una inversión social que implica que la gente que está viviendo ahora viva bien, viva a plenitud, viva, tenga un buen vivir, tenga un plan de vida que lo pueda satisfacer. Entonces, invertir en estos sistemas integrales tiene que reportarle bienestar a las personas, por supuesto. Tiene que facilitar el empleo de calidad. ¿A quiénes? A los cuidadores. ¿Qué pasa con un guardabosques de estos que está allá en la loma cuidando el bosque? Entonces, como vive allá lejos, usted no necesita nada y de cuando en vez le pagamos. No, señor. Hay que estar pendiente de ellos, ¿sí? Porque además da beneficios, porque facilitan la participación, miren, de las mujeres en la fuerza de trabajo y se mejoran los ingresos de los hogares, porque además cuando la ONU empieza a mirar quiénes son los que brindan efectivamente cuidado, las mujeres, pero el trabajo de las mujeres no es reconocido. Ello se traduce entonces en qué, miren, en un retorno de ingresos para el Estado. Son ingresos de orden económico, hay un retorno vía impuestos y hay un retorno vía cotizaciones y una mayor renta para quienes, para los hogares. Si usted está garantizando el cuidado como prevención, la salud preventiva, tiene que reportarle beneficio a las familias. No es lo mismo tener un niño enfermo cuando yo tengo un salario mínimo, yo estoy sufriendo porque el niño sí está enfermo, tengo que mirar cómo le consigo el medicamento porque lo que le da la EPS no le sirve, pero el darle ese medicamento, el tratar de llevarlo bien, el tratar de que tenga un soporte adecuado, me resta los otros ingresos. Equilibrio ahí la balanza. ¿Sí? Digamos, Mónica, porfa. Vamos a ver estos dos videos y después de los dos videos tomamos el break. Son dos videos, uno de 4 y otro de 3 minutos, y luego venimos a la conversación. Vamos primero a los videos. Vamos a ver qué es ese sistema integral de cuidado, como lo está entendiendo la ONU, a ver si ese sistema integral de cuidado, como lo está entendiendo la ONU, también lo estamos entendiendo nosotros así en el plan de desarrollo.
Un sistema integral de cuidados es el conjunto de políticas y acciones para cuidar, asistir y apoyar a las personas que requieren cuidados, así como a quienes lo brindan. Se trata de reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados que hoy realizan mayoritariamente las mujeres y concretar una nueva organización social de los cuidados con una perspectiva de derechos humanos, de género, interseccional e intercultural. En la actualidad, estas políticas se hacen indispensables para alcanzar la igualdad de género, el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres. ONU Mujeres brinda asistencia técnica especializada a los países de América Latina y el Caribe con el objetivo de implementar sistemas integrales de cuidado. Trabaja elaborando hojas de ruta y apoyando los procesos de construcción de la gobernanza de los sistemas de cuidados y su arquitectura institucional. Elabora estudios de diagnóstico para la toma de decisiones, como estudios de oferta y demanda de servicios de cuidados o estimaciones de cuáles serían sus costos. Apoya el diseño de pilotos locales de cuidados en colaboración con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil. Brinda asesoría para la elaboración de leyes nacionales de cuidados. Además, ONU Mujeres también promueve los cambios culturales y de comportamiento social para alcanzar la igualdad de género. Trabaja en red con otras organizaciones internacionales y forma parte de la Alianza Global por los Cuidados, un espacio de cooperación y colaboración internacional que persigue movilizar las agendas de cuidados de todo el mundo. Como resultado y con el apoyo de ONU Mujeres, al día de hoy la región de América Latina y el Caribe cuenta con 5 proyectos de ley para la creación de sistemas integrales de cuidados, 3 estrategias, políticas y/o planes de acción nacionales y locales para la promoción de los cuidados adoptadas, 11 países avanzando hacia sistemas nacionales de cuidados. Invertir en cuidados es clave para lograr una recuperación económica sostenible y una sociedad más justa e igualitaria. Avancemos juntas y juntos hacia la sociedad del cuidado. Y vamos a mirar el otro. Responsabilidad social de los cuidados. La corresponsabilidad significa que la sociedad en su conjunto asuma su parte en los cuidados. Es preciso visibilizar la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y de este sector en las economías de la región. El Estado es el garante principal y tiene responsabilidad, pero también son corresponsables los hogares, la comunidad y el sector privado y empleador. La corresponsabilidad implica la formalización del trabajo de las personas y empresas, incluidas de la economía social y solidaria, que proveen servicios de cuidados. Urge pensar las respuestas a las necesidades de cuidados desde un enfoque de género, ya que son las mujeres quienes de forma no remunerada o remunerada realizan la mayor cantidad de tareas de cuidados, muchas veces en la informalidad, con acuerdos precarios que impactan mayoritariamente en mujeres de los grupos más vulnerados, Adelante, como Patricia, cuando afrodescendientes, indígenas y migrantes. Es preciso avanzar en la legislación, políticas e iniciativas en los entornos laborales para equilibrar el trabajo y la vida personal. La desigualdad en la distribución de los cuidados se profundiza y agrava con las consecuencias de la crisis social y económica, Sean impactando bienvenidos en la al pobreza y la webinar desigualdad. Sistemas Sin de un cuidados sistema integral de exitosos, cuidados, son los cómo hogares más construirlos, pobres los que soportan organizado la por carga el por la Banco injusta Interamericano organización de social de los Desarrollo. cuidados, que quedó en evidencia con Esta la crisis conversación será sanitaria. en español. Las mujeres de los sectores de mayores Hello everyone, ingresos welcome. dedican la mitad This del is going to tiempo que be a las de los conversation quintiles in más bajos Spanish al trabajo with de cuidados. interpretation into Invertir English. en cuidados es You will clave find para an lograr icon una on your recuperación screen in the económica toolbar that sostenible y says una sociedad más interpretation. justa e If you igualitaria. click on this icon, you will have the option to choose English. Este webinar es parte de la serie del panorama de envejecimiento y atención a la dependencia que iniciamos por allá por febrero Espera, del ¿qué pasó ahí? 2020. En esta serie compartimos experiencias, reflexiones, Mónica, aprendizajes sobre el diseño e implementación. Alguien tiene el, el, Un antiguo ¿alguien sacerdote tiene advierte, abierto? no estudies alguien inglés tiene hasta que hayas visto abierto. esto. ¿Has soñado alguna vez con hablar inglés con tanta fluidez que imponga respeto y te abra oportunidades inesperadas? ¿Quién tiene un audio abierto en la reunión? Bueno, y para que podamos irnos a tomar,
Fernando tiene el video abierto. Ojalá vuelva a colocar otra vez el video que no escuchamos prácticamente lo último, profe. Gracias, le agradezco. Bueno, Mónica, ¿puedes hacer el favor de poner el segundo video otra vez? El de la corresponsabilidad. Gracias. Perdón, ¿me repites cuál video? El segundo de allí de los dos, el de los de ONU Mujeres, el de la corresponsabilidad. Que la interferencia que se puso no nos dejó escuchar con claridad. Hay que ser cuidadosos con el micrófono. Dame un segundo, ya te lo pongo. El micrófono. Hay una, ¿Decías, Evelyn? que hay una interferencia. Sí, salió una interferencia que nos obstaculizó la audición del video. Veíamos las imágenes, pero no entendíamos la voz. ¿Decías, Evelyn? No, pues ¿Hay una interferencia? Sí, salió una interferencia que nos obstaculizó la audición del video. Veíamos las imágenes, pero no. Audición del video. Veíamos las imágenes, pero no. Viene ya el video nuevamente de la corresponsabilidad. Mónica Cecilia, por Cuidados. Es preciso visibilizar la importancia de los cuidados para la ¿Lo ponemos desde la mitad? No, todo. Él no dura sino 4 minutos. sostenibilidad de la vida y de este sector en las economías de la región. El Estado es el garante principal y tiene responsabilidad, pero también son corresponsables los hogares, la comunidad y el sector privado y empleador. La corresponsabilidad implica la formalización del trabajo de las personas y empresas, incluidas de la economía social y solidaria, que proveen servicios de cuidados. Urge pensar las respuestas a las necesidades de cuidados desde un enfoque de género, ya que son las mujeres quienes de forma no remunerada o remunerada realizan la mayor cantidad de tareas de cuidados, muchas veces en la informalidad, con acuerdos precarios que impactan mayoritariamente en mujeres de los grupos más vulnerados como afrodescendientes, indígenas y migrantes. Es preciso avanzar en la legislación, políticas e iniciativas en los entornos laborales para equilibrar el trabajo y la vida personal. La desigualdad en la distribución de los cuidados se profundiza y agrava con las consecuencias de la crisis social y económica, impactando en la pobreza y la desigualdad. Sin un sistema integral de cuidados, son los hogares más pobres los que soportan la carga por la injusta organización social de los cuidados, que quedó en evidencia con la crisis sanitaria. Las mujeres de los sectores de mayores ingresos dedican la mitad del tiempo que las de los quintiles más bajos al trabajo de cuidados. Invertir en cuidados es clave para lograr una recuperación económica sostenible y una sociedad más justa e igualitaria. Muchas gracias. Vamos entonces a tomarnos un break, falta un cuarto para las 8. Vamos a tomarnos, ¿cuánto deciden? ¿10 o 15 minutos? Dependerá como de las necesidades.